Bien, reciban un cordial saludo. Quise hacer este video para presentar unos errores que pueden presentarse cuando utilizamos el método de coordenadas cartesianas, que sabemos que se constituye en un método en el que dos ejes perpendiculares son utilizados apoyados en la geometría de la vía para hacer una fijación topográfica a un accidente de tránsito. Es muy importante tener en cuenta precisamente la geometría de la vía, porque precisamente el método de coordenadas cartesianas requiere que estos dos ejes sean perpendiculares a lo largo de todas las mediciones que hagamos. ¿Cómo así? Es claro, si la geometría es curva de la vía, ya alguno de los dos ejes, sea el eje X o el eje Y, ya no va a ser completamente perpendicular a la calzada. Tenemos este caso en el que infortunadamente no es muy claro el plano escala que se hace y vemos la localización de las evidencias, aquí un conjunto de evidencias, una huella y una posición final de dos vehículos, ¿sí? Y tenemos una geometría curva en la calzada. El método que se utilizó para este accidente de tránsito fue el método precisamente de coordenadas cartesianas. Esto hay que tenerlo muy presente. Veamos el punto de referencia, donde fue ubicado, ya lo veremos, y observemos estas medidas en el eje horizontal, o sea, el eje X, 81,70, 82,40, 83 metros, hasta los 162,80 metros. Entre más tengamos distancia entre nuestro punto de referencia y nuestras evidencias, y tengamos una geometría curva, el error se va a presentar y se va a incrementar en mayor medida. Esta es una fotografía ortocorregida de este lugar de los hechos. El punto de referencia que se utilizó es este pontón, este bordillo de desagüe de la calzada, y se proyectó, se indica que se toma una distancia hacia cierto punto al borde de la calzada. Y ahí tenemos nuestros dos ejes perpendiculares. Vamos a ubicar los puntos de coordenadas de acuerdo a la tabla de medidas que se hizo para que ustedes puedan observar de qué estoy hablando. Este es el software Faroson 3D utilizado para reconstrucción de accidentes de tránsito, y el software tiene una herramienta con la que solamente hay que incluir las mediciones y él automáticamente nos va a ubicar los puntos. Vamos a hacerlo entonces. Tenemos esas opciones, tenemos diversas opciones para la localización de diferentes puntos de coordenadas. Tenemos un menú bastante amplio de opciones. Vamos a utilizar solamente punto, X, Y, Z y descripción, que es básicamente el mismo que se utiliza en Colombia dentro del formato de informe policial de accidente de tránsito. Para no ser tan largo el video, únicamente voy a incluir las coordenadas y dejamos de lado la descripción, ya que lo que nos interesa es saber dónde quedaron los puntos y si esos puntos coinciden con lo que el agente de tránsito dibujó. Bien, vamos a insertar entonces las medidas en nuestra tabla. Punto 4, 3.5, 83.6, 1.65, 85.3, 2.25, 90.3, 0.6, 91.7, 1.5,
154, 3.5, 161.4, 4, 162.6, 2.7 y 162.8 y 4.5. Vemos entonces cómo el software automáticamente nos hace la localización de los puntos de acuerdo a la instrucción, a las instrucciones que insertamos al software. Vamos ahora a insertar nuestro sistema de coordenadas cartesianas en el bosquejo o en la fotografía ortocorregida. Esos serían los dos ejes perpendiculares y vamos a mirar entonces qué es lo que ocurre. Fíjense ustedes, las medidas, los puntos de coordenadas que fueron insertados, vamos a cambiarles el color, un poquito más grandes, ya. Vemos dónde quedaron localizadas de acuerdo a la tabla. Y vemos cómo el error se va incrementando en la medida que nos vamos alejando del punto de referencia. Entonces ya el primer conjunto de evidencias, vemos que de acuerdo al plano que se presenta, tenemos un conjunto de evidencias significativo en el centro de la calzada aproximadamente, con una distribución en el carril izquierdo y en el carril derecho. Un inicio de una huella en el carril derecho, arqueada, que termina en el carril izquierdo, de hecho en el tercer carril, y los dos vehículos quedan ubicados, digamos que en ese tercer carril. Vemos entonces que, de acuerdo a las mediciones que se presentaron, las medidas ya no están dentro del centro de la calzada, sino las más cercanas tienen cierta coincidencia, pero entre más nos alejamos, más está el error. ¿Esto por qué ocurre? Por la geometría de la vía. Veamos entonces, si yo tomo este eje, esta simulación del eje X, y la proyecto, ¿sí? Voy a proyectar este eje X, este eje horizontal, y lo proyecto, vemos entonces por qué está el error presentándose en este bosquejo topográfico. Ahí se puede ver de manera razonable, un poquito arriba para que se vea un poco mejor la línea. Ahí. Y acá la subimos un poquito para que se vea bien. Entonces miren ustedes qué es lo que pasa y a qué me venía refiriendo. Tenemos una geometría donde la vía no es recta, la vía es con curva, es una curva con un radio bastante amplio. Entonces, para el agente de tránsito que se encuentra en el lugar de los hechos, podría parecer que la vía es recta, podría parecer por la perspectiva que tendríamos, pero en realidad es una curva. En este caso, pese a que es una curva con un radio amplio, de todos modos es posible evidenciar eso en el sitio, que es un arco. Entonces, si utilizamos el método de coordenadas cartesianas, vamos a tener este tipo de errores que pues es importante tener en cuenta al momento de que vamos a hacer una fijación topográfica. ¿Cómo podríamos corregirlo? ¿Qué podríamos hacer para que esto no se presente? Uno, pues ya se sabe que para efectos de una curva, pues el método más recomendable es el método de triangulación. Podría ser uno. En el caso que tengamos la duda de cómo se hace el método de triangulación, lo que podríamos hacer es tratar de acercarnos lo más posible a donde están nuestras evidencias.
Vimos que del punto de referencia al primer punto de coordenadas habían 80 metros. Si no había necesidad de eso, si no había ninguna evidencia aquí atrás, en este sector, si no se logró observar nada en la inspección que hicimos, pues acerquémonos lo más posible a las evidencias, ¿cierto? Y al acercarnos más a las evidencias y proyectar las coordenadas cartesianas, al menos se va a corregir levemente el error. Si es tan grande como en este caso, vemos que son 80 metros, vemos que nos acercamos 20, tengamos 20 metros, nos acerquemos 70 metros y apenas tengamos 10, pues nos va a quedar el bosquejo con algún grado de error, pero va a ser más aceptable. Lo mismo podemos hacer para las siguientes coordenadas. Si vemos que estamos viendo que aquí hay 80 y la siguiente está a 150 metros, podemos hacer dos ejes de coordenadas. Tenemos un conjunto aquí de coordenadas que nos va a quedar bastante preciso, pese a que está hecho a mano. Y si es necesario una escena tan grande y con curva, ¿cómo hacemos esto? Entonces, en nuestro bosquejo topográfico establecemos que el punto de referencia va a ser, por decir algo, este bordillo que se proyectó una distancia hasta el borde, hasta la línea de borde. Aquí ponemos un punto auxiliar. Podemos indicar en nuestro mismo bosquejo que luego se hizo una medición, qué sé yo, 70 metros hasta un punto auxiliar B, y se instaló aquí nuestro eje de coordenadas y dibujamos levemente nuestro eje de coordenadas para que se entienda que aquí va a ser. Luego, pues viendo que es una escena bastante grande, podemos hacer otro punto auxiliar más cercano al segundo conjunto de evidencias y hacer una segunda fijación, digamos que si son 160 metros o 80 metros más, acercar nuestros puntos otros 35 metros, y podemos hacer el mismo bosquejo topográfico utilizando dos sistemas de coordenadas cartesianas que estén más cerca de nuestros elementos materiales probatorios. Ahora bien, ¿cómo uno hace la reconstrucción de este tipo de cuestiones cuando tenemos estas anomalías? Básicamente es lo siguiente: utilizamos radios de circunferencias con el mismo valor de estas mediciones para tratar de hacer la reconstrucción con base en el mismo sistema utilizado. ¿Cómo así? Entonces, circunferencia de 81,70 a partir del mismo punto de referencia, (81.7), donde termina nuestro primer punto. Ahí. ¿Sí? Aquí entonces nuestro primer punto. Y luego otra circunferencia con el valor en el eje X. En el eje Y, excúsenme. 4,60. Entonces tomo otra circunferencia. Y en este punto, podría indicar que está el primer punto de coordenadas. Ya el error está hecho, pero pues de esta forma podemos hacer una reconstrucción de esas posiciones finales un poco más razonable que jugando con los ejes con este eje de coordenadas original, puesto que así yo baje el eje de coordenadas, yo lo mueva y trate de ajustarlo a como se encuentran las evidencias, más o menos así, vemos que de todos modos
como indicaba, el error ya está hecho. Vamos a hacer lo mismo con el primer punto de estas coordenadas, a ver dónde quedaría usando el método que acabo de indicar, usando radios de circunferencia. Recuerden que es para efectos de la reconstrucción de esas posiciones finales, no para hacer el dibujo topográfico. Ya para el dibujo topográfico les indiqué que podemos usar dos sistemas de coordenadas cartesianas, dejando de lado el tema de triangulación, que será pues en otro momento. Vamos a usar otra circunferencia, vamos a utilizar esta, la primera que está lejos, o la última, la más lejana, 162.8. 162.8. Ya notamos dónde está la última. ¿Sí? Vemos que la distancia en X funciona relativamente bien. El problema está es en el Y. Precisamente por esa elongación que tiene, ese distanciamiento que tiene la calzada por su geometría respecto al eje horizontal. 4,50 para la Y. El otro punto de coordenadas si notamos de todos modos, como les decía, el error ya está hecho y definitivamente entre más distancia haya entre el punto de referencia y cada una de nuestras coordenadas va a ser más complejo el proceso de reconstrucción. Para efectos de esto sí es necesario material fotográfico y otro tipo de elementos materiales probadores que se logran recoger en el lugar de los hechos. Son errores que podríamos decir catastróficos en una reconstrucción de accidente de tránsito dado por un error en el momento de hacer la fijación topográfica con un método de coordenadas cartesianas mal aplicado. Espero que sea de utilidad este pequeño video para quienes puedan verlo y pues podamos corregir estos errores que ocurren pues muy comúnmente en el oficio de la fijación topográfica de accidentes de tránsito. Que estén muy bien.